Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Erika Casas, mi compañero Juan David Ríos, y vamos a realizar la continuación del ejercicio número 3 de gestión de bases de datos. En este ejercicio vamos a hablar sobre la seguridad y la publicación de las bases de datos, donde vamos a aplicar una clave de acceso para ingresar a esta base, creación de perfiles de acceso a la base de datos. Vamos a explicar cómo se crea la copia de seguridad o backup y qué otras opciones de seguridad se implementarían en esta base de datos. Y adicional a esto, pues la publicación de la base de datos trabajada durante todo el curso en una plataforma web, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre la clave de ingreso a la base de datos. Vamos a crear un usuario con contraseña en SQL Server. Entonces allí vamos a use master go. Vamos a crear entonces el usuario, administración con la contraseña, ¿cierto? Vamos a chequear la política en donde vamos a cambiar entonces el contexto de la base de datos master, que es donde se gestionan los logins a nivel del servidor, y se va a crear un login usuario admin con una contraseña. Después de esto, pues vamos a crear la política de seguridad de contraseñas, lo que entonces pues nos implican requisitos de complejidad, longitud, combinación de caracteres, entre otros. Vamos a hablar sobre el historial de las contraseñas para evitar el uso repetitivo, bloqueo, después de varios intentos fallidos. Entonces, la seguridad pues es la prioridad en cualquier sistema. Vamos a hablar sobre la creación de un usuario dentro de la base de datos y la asignación de los permisos. Entonces, se va a cambiar el contexto de la base de datos de elecciones, se crea un usuario de base de datos vinculado pues a un login previamente creado, SQL Server. Entonces, solamente un login permite el acceso al servidor para acceder a la base de datos específica y se recomienda un usuario dentro de esta base de datos. Asignar los usuarios y evita pues que otros usuarios tengan acceso a las bases de datos del servidor, si no tiene pues como eso específicamente. Vamos a hablar de la creación de los perfiles de accesos a las bases de datos, que sería pues el create role, el Grant Selection of Schema. La base de datos, pues que sería como la escritura, donde se crean entonces aquí dos roles de seguridad. Uno, base de datos de lectura, ya que este solamente permite ejecutar select sobre el esquema, es decir, solamente consultar datos. Y está el de escritura, que sería un insert, update y delete sobre el esquema para modificar los datos. El Grant Select, el Grant Insert, Update, Delete otorgan los permisos a los roles en el esquema de la base de datos y se puede implementar los roles en lugar de asignar permisos directamente a los usuarios, lo cual facilita la gestión de seguridad y la adherencia al principio del privilegio mínimo. El usuario no solo necesita pertenecer a un rol en lugar de gestionar los permisos individualmente y se mejora la administración de seguridad ya que los permisos se gestionan a nivel de grupo. A la asignación de roles a los usuarios, que sería entonces alter role y add member, en donde se asigna pues un usuario, lo que significa que podrá realizar consultas como select, pero no se podrá modificar ningún tipo de dato. El principio de privilegio mínimo solamente se otorga en el permiso estrictamente necesario y la administración basada en roles simplifica la gestión de permisos, permitiendo la reasignación de roles y modificar individualmente a cada usuario. Si el futuro usuario administrador necesita permisos de escritura, solamente se debe agregar al rol, sin cambiar directamente sus permisos. Continuando con la sustentación, entonces voy a explicar cómo se realiza pues una copia de seguridad de una base de datos. Esto lo podemos hacer directamente en SQL Server. Entonces es un procedimiento, realmente es un procedimiento sencillo.
Entonces nos paramos sobre la base de datos, vamos a la opción de tareas y le damos, eh, le damos la opción de backup. Entonces esperamos a que este se procese y este sería la ubicación donde quedaría nuestra base de datos, quedaría en el disco C, en archivos del programa, en la carpeta Microsoft SQL Server, en una subcarpeta MSQL 16 y ya quedaría como backup elecciones.back. Le damos OK y ya podemos ver que queda, ya queda creada pues, como el backup satisfactoriamente. Bueno, ese es como el procedimiento. Ahora, en cuanto al tema de la publicación, yo comparto, voy a comparto toda la pantalla más bien. Entonces, para realizar, o más bien para subir, digamos, la base de datos a la red, entonces tenemos que pues, hacer también varios procedimientos. Utilizamos una página que se llama summit.com, que nos permite generar hostings gratuitos. De esta manera, entonces, podemos subirlo. Entonces, lo que hacemos es loguearnos, crear un perfil. Entonces, acá vemos que estamos creados, pues, como tal, y posteriormente procedemos pues en esta opción MSQL a crear pues, o a subir digamos nuestra base de datos. Vemos que está como elecciones y aquí vemos que ya tenemos pues una dirección de servidor, tenemos un login para, eh, para poder digamos conectarla con la base de datos ya con las credenciales. Podemos tenerlo acá, también podemos hacer lo que son backups directamente, va a permitir, pues, digamos, tener un completo control de nuestra base de datos y poderla replicar y que cualquier persona, pues, pueda utilizarla y poder manipular, digamos, en cuanto a información. Bueno, ya como ya para finalizar, entonces las conclusiones pues, que podemos dar de este trabajo, es decir, la gestión y publicación de la base de datos para los procesos electorales es una tarea pues, crítica, pues, que requiere implementación de medidas de seguridad rigurosas, configuración de usuarios con privilegios específicos, roles que permiten control efectivo de accesos, minimizando los riesgos, alteraciones indebidas en los datos. La realización pública de copias de seguridad es algo que nos va a garantizar la recuperación de la información en casos pues, de cualquier fallo o ataque cibernético. Publicaciones de base de datos en un entorno web nos facilita la administración del proceso electoral y mejora la transparencia en cuanto de votos. Sin embargo, pues es fundamental reforzar protección de la información mediante técnicas como el cifrado de datos y el monitoreo funcionalidad de sus procesos. Y ya para finalizar, una adecuada gestión de base de datos eh, es clave pues, para garantizar la fiabilidad y legitimidad pues, de un proceso democrático. Bueno, esto sería pues como realmente todo en cuanto a la sustentación de esta última actividad de gestión de base de datos.